Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. Ya estamos listos para otro Barlovento, uno más. Así vamos avanzando, vamos haciendo una pequeña montañita, bueno, una mini montañita a esta altura, de capítulos. Y quién sabe hasta cuánto tiempo más se va a dar esto, junto a nuestros panelistas Mauricio Velázquez, Fernando Estudillo. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Fernando? Hola. Augusto Arteche. Oye, del mundo vamos a hablar, pero del contexto chileno fundamentalmente, pero claro, estamos en el mundo. Y la pauta que tenemos, y qué bueno que hablamos de una cosa aparte por un segundo, ¿no? Porque después de todo, esta es una conversación de bar. Ahí van llegando los traguitos encargados, los entremeses, los picoteos, ¿cierto? Imaginariamente, en un bar de alguna parte de Valparaíso o de alguna parte de una ciudad puerto en algún lugar del mundo. Hoy día tenemos temas, uno muy coyuntural, porque es muy reciente respecto del momento en que estamos grabando el programa, en ese sentido es coyuntural, pero también va a tener un largo alcance hasta fines de año en Chile, ¿eh? El otro es un tema de mucho más largo alcance y de naturaleza, entre otras cosas, ética, también política en un sentido amplio. Vamos viendo. El primer tema dice... Se titula, el primer tema se intitula así, como decían los antiguos presentadores de radio, o del Festival de Viña, o de lo que fuera, de la tele. Un nuevo capítulo del Camino a la Moneda. Y nuestro guionista de hoy, va a hacer preguntas, pero ni te cuento. Así que atención con las preguntas, que después las vamos a ir desarrollando. Me gusta a mí en lo personal porque lo encuentro menos típicamente periodístico. En vez de ir pregunta por pregunta, lanzar las preguntas y compartirlas con la gente que nos sigue, que nos comenta, que interactúa con nosotros a través de... Y usted dígalo, Mauricio, por si hubiese cambiado algún título. Pero en serio, se lo digo muy en serio. No, sigue siendo www.chileciudadanos.cl, que es el sitio web. Sigue siendo el canal de YouTube Chile Ciudadanos y sigue siendo la fanpage Chile Ciudadanos. En todas esas plataformas, de una u otra forma se puede participar, perfecto, comentar, sugerir, pedir, etc. Incluso, ¿por qué no reclamar? Y reclamar, sí, claro. Obvio, si un ciudadano tiene derecho a reclamar. Oye, bueno, voy con un nuevo capítulo del Camino a la Moneda. Las bajadas, como diría un periodista, los subtítulos, ¿ya? Ojo con la pregunta, está muy buena. Ahora el título alude evidentemente al resultado de la consulta ciudadana de una unidad constituyente, claro, UC. Es que yo con la sigla UC me gusta chacotear. Tengo que reconocer, es una talla futbolística. No, pero en serio, unidad constituyente. ¿Sucedió acaso lo por todos sabido? ¿Hubo algo de novedad, sin embargo? ¿Qué mensajes deja o dejaría esto? ¿Tiene posibilidades Jasna Proboste de ganar en noviembre? ¿Qué tanto así? ¿Cómo así? ¿Cómo impacta el resultado de que Jasna Proboste haya sido finalmente la esperada por lo demás candidata de unidad constituyente en los otros candidatos? Las otras candidaturas por lo demás anunciadas recientemente, Meo, o sea Marco Enrique Dominami, Franco Parisi, la lista del pueblo entre Diego Ancalao y Cristian Cuevas, ahí veremos, José Antonio Cast. ¿Tienen posibilidades reales de ganar?
pregunta que puede parecer un poco filosófica y especulativa, pero es bueno conversarlo. ¿Son candidatos testimoniales estos o de negocio personal, como quien dice? ¿Alguna de ellas, de estas candidaturas, quiere decir, ¿no? La pregunta, ¿podría dar una sorpresa? Ya, con todos los Zoom correspondientes abro el debate, la conversación, el foro. Por favor, quien quiera que lance la primera piedra, por así decirlo. Bueno, está claro, como dice el título, es un capítulo más, ¿no? El tema, si lo miráramos así como una telenovela, no ha terminado, ¿ya? Y tampoco yo creo que lo que hoy día está ocurriendo con este capítulo que ya se cierra, que además se oficializa, que una de las características que tiene, ¿no es cierto? Hoy día ya están los 9 candidatos, más allá de, ¿no es cierto?, el tema que ocurrió, ¿no es cierto?, con la unidad constituyente el día domingo, creo, o el día sábado, ¿ya? En donde, claro, ahí ya se terminó se terminaron de retirar algunos candidatos que tenían posibilidades en esa especie de consulta ciudadana, y que un poco en las preguntas se planteaban. A mi modo de ver, no tienen nada de, digamos, se dio lo que todo el mundo sabía. Se formalizó y se hizo el rito, ¿no es cierto?, para algo que estaba preestablecido de antemano. Ese grupo, ese conglomerado, ya tenía claro, y con todas las maniobras que se hicieron, una bastante cuestionable, como bajar candidatos, ¿no es cierto?, tratar de irse, volver, todo lo que se sabe. Era claro que eso estaba hecho para que Jasna Proboste fuera la candidata y los demás, bueno, hicieran todo el show de haber participado y posteriormente, ¿no es cierto?, terminar reconociendo que Jasna ganaba. Yo creo que todo eso era sabido. En ese sentido, mi opinión es que no hubo ninguna novedad, digamos. Y claro, pero el tiempo siguió avanzando y 2 días después viene ya la inscripción de todo, y aparecen todos los candidatos que hasta ahora algunos se indicaban que iban a ser, pero apareció, y algunos que se bajaron también perdieron. Hay un señor Tapia, que es un profesor, que intentó, no sé muy bien al final qué le pasó, pero creo que llegó incluso al CERVEL y el resultado fue, y creo que incluso fue en Valparaíso, digamos, ¿ya? Y no logró, no sé, algo le pasó, que a la última hora lo estaban entrevistando como candidato y resultó que no era, ¿ya? Y Cuevas, que era uno de los que al principio era como el representante de la lista del pueblo, no logró la firma, y sí lo logró Diego Anquilao, creo que es el apellido, ¿ya? Diego Ancalao. Eso, Diego Ancalao, claro. Y él creo que al final termina siendo el que va a representar a la lista del pueblo, ¿ya? Lista del pueblo que también yo creo que se ha ido como enredando, ya no está muy claro hoy día ya cómo está funcionando esa lista. Se han bajado muchos constituyentes, no sé, ahí también ya se le empieza a enredar también esa como sorpresa que podría haber sido y que podría haber dado la lista del pueblo. Pero tengo entendido que Diego Ancalao es la persona que los va a representar. Y se arma el naipe. 9 candidatos, desde José Antonio Caz por la derecha, hasta Artés, apareció, ¿no es cierto?, el señor Artés, que ya participó en la anterior, también está ahí. Y a mi juicio lo más, digamos, novedoso, por lo menos para mí, es la aparición de estos personajes que en realidad son de dudosa intención, por qué participan, digamos, que son Lorenzini, Parisi y Marco Antonio o Enríquez Ominami, más conocido como Meo. No sé, me dejan a mí una muy mala impresión. Creo que son personas que andan en un juego más personal, no muy claro. No sé, mi opinión es que solamente hay un tema de ego y de pyme, por ahí le han nombrado, de juego personal, de que algo les reporta a ellos, no sé, en imagen, no sé, el estar en estas instancias y 3 meses participando solamente en la televisión, saliendo, opinando, pero no me queda muy claro si sus intenciones son realmente solucionar los problemas del país
y lograr realmente algo que les permita llegar a la presidencia del país. Yo creo que a lo mejor se vería muy complicado si por algún motivo salieran electos, ¿ya? Ujú. Eso es, yo creo que tal como dice el título es un capítulo más. Creo que de aquí a noviembre pueden ocurrir muchas cosas, tal como están los tiempos, 3 meses es mucho, y yo creo que se van a jugar los resultados finales, quizás más que en los aciertos de cada uno de los candidatos, va a ser en los desaciertos que comienzan, ¿no es cierto? En los errores, en la falla, en los malos efectos comunicacionales. Yo creo que ahí se va a ir jugando más que en las grandes aciertos, porque ya son todos ya más o menos conocidos en las cosas que van a decir, en lo que pueden expresar. Por ahí incluso hay algunos tienen los programas hechos, otros están armándolo, pero no veo que haya mucha más relevancia que eso. Esa es mi opinión. Muy bien, pues. ¿Quién quiere seguir armando esta visión? Mauricio está mutado. Tendrías que abrir tu micrófono. Está muteado, Mauricio. Tú, Fernando, dale tú, Fernando, por favor. Ya, perfecto. Bueno, mira, yo creo que una de las características principales que tiene el momento político que estamos viviendo es de la incertidumbre. Fundamentalmente porque estábamos de alguna manera acostumbrados durante, yo diría, decenas de años después de la recuperación de la democracia a la política de los 3/3. Sin embargo, eso claramente se rompió con la elección entre comillas, digamos, con la manifestación ciudadana que implicó el apruebo o el rechazo, donde nos dimos cuenta de que la derecha política representaba no un tercio, representaba un 20% de la gente que participaba en estos procesos electorales o decisorios. Y eso que parecía ser un hecho puntual, muy específico, muy acotado al apruebo del rechazo, unos meses después se reprodujo casi en forma idéntica en la elección de los convencionales constituyentes, casi en forma idéntica. Y nuevamente la izquierda quedó muy bien representada a través de sus distintos grupos, y la derecha quedó reducida a un 20%. Entonces la pregunta es, un 20% electoralmente es muy potente, es un porcentaje que desequilibra cualquier elección. Entonces yo diría que lo que ha pasado en este último periodo, si yo fuera de derecha, estaría haciendo fiesta. ¿Por qué razón? Porque en la izquierda o en la centroizquierda, como candidatos tenemos Jasna Proboste, Marco Enrique Ominami, Gabriel Boric. Tenemos por otro lado un poco más a la izquierda Diego Ancalao, y un poquito más a la izquierda el compañero Artés. Es decir, de 9 candidatos podemos decir con claridad que 5 están en posiciones de centro izquierda o de izquierda. Ergo, una gran división de la izquierda o las izquierdas. Por otro lado, en el centro político, centro derecha, podríamos situar a Franco Parisi y Gino Lorenzini, que no sabemos en concreto si Gino Lorenzini va a poder continuar en la carrera presidencial, porque es parte de este partido que surge y que llega con 44.000 adhesiones, de la cual por la gente. Era uno de sus creadores. Entonces, teóricamente Lorenzini debería no estar. Y queda Sichel como el gran candidato, que en definitiva representa la posición de derecha. Kast todavía es minoritario. Kast me preocupa mucho más a mí para el futuro que para esta elección. Es decir, yo creo que el camino que está haciendo Kast es el camino de Jair Bolsonaro, y a él le interesa todo lo que sea
polarizar con la finalidad de poder radicalizar las posiciones y con eso conseguir el voto duro de la derecha y el voto no duro de la centro derecha. Pero eso no creo que suceda hoy, pero sí mañana. Eso es una posibilidad política que creo yo que ellos están construyendo. Entonces, todo este cuadro, ¿qué me dice a mí? Me dice que existe hoy una alta posibilidad de que gane la derecha las elecciones presidenciales, o la centro derecha, porque la dispersión de la votación de la izquierda es muchísima, y porque en el evento de que en una segunda vuelta los candidatos sean Boric y Narváez, o sean Boric y Parisi, o sea Boric y Marco Enrique, o cualquiera de esas posibilidades, la derecha sin ningún asco va a votar en masa en contra de un programa que, si bien sigue siendo socialdemócrata, tiene el viso de progresista. Entonces, yo creo que el cuadro está complicado, está muy complejo. Creo que no se puede cantar victoria, y creo que lamentablemente hay un sector importante en la izquierda más dura, por llamarlo así, que no estaría dispuesta tampoco a votar por Boric. Entonces, cuestión que no sucede en la derecha. En la derecha hay mucho más pragmatismo, digamos, y por tanto ya vimos la experiencia de lo que pasó en la elección de gobernadores en Santiago. Orrego puede decir 1000 veces y la DC puede decir 1000 veces que es una votación que le pertenece y todo lo demás, pero todos sabemos, y los números hablan por sí solos, que quien eligió a Orrego fue la derecha, y la derecha salió a votar por Orrego y no tuvo ningún problema en hacerlo, y con mayor razón en una elección presidencial. Entonces el panorama no se ve fácil, y va a depender mucho de a quién le hables, a quién te dirijas y cuál sea el discurso que construyas, las adhesiones que vayas a conseguir. En ese sentido, yo creo que Boric particularmente debiera tener un discurso claramente de izquierda, y por otra parte debiera tener un discurso muy potente para un segmento importante de ese 50% que no participa. Y que no participa porque está desencantado, porque no se siente interpretado. De ese universo hay un porcentaje, no sé cuál sea, pero a ese porcentaje yo creo que hay que hablarle, porque ese porcentaje que no vota puede efectivamente desequilibrar las elecciones de noviembre. Por ahí me quedo para no. Una reflexión bastante, una reflexión circundante y un análisis circundante, en el sentido de que abarca harto. Es como, dicho el lenguaje radial, un micrófono omnidireccional. El ejercicio que Fernando hizo, ¿ya? Es interesante. A propósito, yo voy a aportar el humor del pueblo relativamente pensante. Así le llamaría yo. O sea, la típica talla a propósito del ejemplo del intendente de Santiago, le dicen borrego. No es para gobernador. Bueno, perdón, me quedé con el título, disculpe, me quedé con el paradigma antiguo. El actual gobernador regional de la región metropolitana, aunque sea redundancia, le dicen borrego. Y no es que sea una B al margen, no, borrego. En fin, ¿qué diablo? El pueblo suele tener la razón con su creatividad, su picardía y qué sé yo. Don Mauricio, lo veo ahí como, sí, no sé si mira, preocupado. No preocupado. Lo que pasa es que estaba pensando y sentí como alegría y satisfacción, y ahora lo entiendo. Porque ahora lo voy a decir yo. Estoy en total desacuerdo con Fernando. Se siente bien, fíjate, se siente bien con eso, digamos. Ahora, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque la verdad que yo creo que va a ganar la izquierda. Yo creo que el próximo presidente va a ser Boric. Creo y siento. Yo creo que los 3/3 siguen dándose, se siguen manifestando. La derecha no puede crecer más del 30%, entonces nos queda un 70% de votos.
que es cierto, claro, van a estar dispersos en 7 candidatos, porque la verdad que yo al Lorenzini y a Parisi los pongo en el centro izquierdo, digamos. O sea, están más próximos, son demócratas cristianos, ¿no es cierto? Y por ahí están más que, si tengo que definirlos, yo creo que Parisi vota por Proboste en vez de Sichel, en la urna, me da la impresión. Y creo que Lorenzini vota por Proboste y no por Sichel. Entonces, para mí son todos están para ese lado. O sea, son 70% de votos, o 80%, según la Convención Constitucional, más o menos, ¿no es cierto?, se van a repartir entre 7 candidatos en la primera vuelta. Y después tendrían que unirse. Convengo con Fernando que hay que tratar de llegar con el mensaje a ese 50% que no quiere ir a votar, que se queda en la casa, y que yo siento que si hiciéramos una encuesta, tengo ganas de hacer crear una organización de encuestas. Me han puesto varios obstáculos, pero voy a insistir por ahí. Yo creo que esos 50% de gente que se queda en las casas es como de izquierda, digamos, ¿ya? Siento esa situación. Como que el de derecha es más organizado, es más convocante para su gente, son más disciplinados, etcétera, digamos. Entonces la gente que no va a votar centro izquierda, y esa gente, claro, hay que convocarla. Ahora, para mí este tema de las 9 inscripciones tiene un contrasentido, y que es súper potente para mí, y es digno de un análisis, quizás no ahora, pero quizás más adelante, que es el hecho de que ¿por qué aparecen 9 personas que dicen que quieren ser los presidentes de Chile de una manera tan fácil, tan poco responsable, tan poco asumida, con la connotación que significa ser el líder de un Estado? O sea, se necesitan múltiples factores para tener un buen líder. Puede ser alguien de derecha, y uno podrá decir, ¿sabéis que en realidad era de derecha? No tenía mis principios, pero la verdad que fue un buen estadista. Ojalá fuera una persona de izquierda y fuera un buen estadista, digamos. Pero salir de repente y decir yo quiero ser, sí, tenéis firma, ok, bla, bla, y empieza la manipulación de la política. Y aparecen estos 9, porque esto es relativamente fácil. O sea, yo creo imaginar lo que ocurrió cuando empezaron a ver a los senadores, a los diputados, ¿no es cierto?, a los consejeros regionales o los cores, para saber a quién llevaban, a quién no llevaban, y toda esta disputa en la interna que no se conoce, se filtra, la gente, no todo el mundo se la imagina, pero son peleas fuertes. O sea, Rambo peleando con, no sé, con el Transformer, para tratar de decir, no, este sí, este no, este tiene más posibilidades, este no tiene posibilidades, yo creo que sí, yo creo que no, etcétera. Haber llegado a 9 es complejo, es complicado. Yo creo que hay que analizarlo desde la óptica de que los partidos políticos necesitan una vitrina, necesitan mostrarse, y de una u otra forma creo que llevar un candidato presidencial logra ese efecto. O sea, yo creo que en la interna, en su fuero más interno, los partidos políticos saben, algunos, que no tienen ninguna posibilidad, 0 posibilidades, pero sus candidatos van a estar en las entrevistas en la televisión, ¿no es cierto? Los periodistas van a estar visitándolo a menudo, van a estar después en televisión cuando sea la propaganda oficial o la publicidad oficial, ¿no es cierto? Van a tener una cobertura importante. Entonces, yo represento a esto, yo represento esto, yo represento estos intereses. ¿Es legítimo o no es legítimo? La verdad que no lo podría decir. Va a ser legítimo en la medida que los partidos realmente quieren un cambio y quieren hacer ver sus principios, sus visiones de una nueva organización. Pero cuando tiene una intención doble que no se conoce, bueno, no sería bueno que ocurriera, pero ocurre, ¿ya? Yo creo que es bueno para la democracia que aparezcan nuevos actores. Yo creo que es malo para la democracia que cualquiera diría yo quiero ser, ¿no es cierto? Por distintas circunstancias de la vida. O sea,
hay que tener méritos ciudadanos, méritos políticos, méritos de sabiduría, méritos de conocimiento, méritos de inteligencia. O sea, hay que tener un perfil más o menos importante. O sea, es como cuando estás postulando a un trabajo y te tienen que ver cuáles son tus potencialidades, tus defectos, tus virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que estáis apto para el cargo. Entonces, en este caso, estar apto para el cargo significa tener 33.000 firmas y punto. O ser militante de un partido político y se acabó, digamos, ¿no es cierto? Y tener otro tipo de habilidades que tienen que ver con la negociación, el interna, decir, ¿sabes que yo quiero ser presidente de Chile? No sé si la Constitución chilena, la que se está por escribiendo, que se está por escribir, pronto escribir ya, considere este tipo de cosas, digamos, que yo no sé si atenta o no atenta contra la democracia, ¿no es cierto?, de buscar personas que realmente tengan un perfil de estadista para poder guiar el destino de nuestra nación de diferentes ángulos, digamos. Son muchos los factores que pero Mauricio, sí, Mauricio, la democracia griega, la primera democracia griega era por sorteo. Es decir, no tenía que ver con capacidades, con habilidades, tenía que ver con caro sello. Por tanto, cualquier miembro de cualquier ciudadano podía ser electo en un cargo de dirección a través del sorteo. Entonces, esa expresión del sorteo a mí no me desagrada del todo, te diré, porque en definitiva cualquier persona nos podría tocar la responsabilidad de. Hoy día las democracias están muy determinadas por los recursos que la persona tenga, no basta su interés o su capacidad, no basta su compromiso, no basta su currículum, es necesario los recursos que tenga, económicos por supuesto, es importante también los recursos que tenga en el ámbito social, es decir, las personas que tienen la capacidad de sociabilizar más en distintos ámbitos, se hacen más conocidas y por tanto tienen más opciones que otros, no porque sean mejores. Entonces, yo creo que uno de los grandes atentados contra la democracia permanentemente, y que lo escuchamos a cada rato, es el discurso contra los políticos y contra la política. El gran esfuerzo nuestro es reivindicar el valor de la política y de los políticos, porque los políticos no están ajenos a lo que es la sociedad hoy día. Entonces, si uno habla, en la iglesia hay corrupción, en el ejército hay corrupción, en las empresas hay corrupción, en el Estado hay corrupción, en la política hay corrupción, etcétera, 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 en el deporte. Entonces, ese es un fenómeno de la sociedad capitalista contemporánea. ¿Por qué? Por el famoso nihilismo, ¿ya? Y el hedonismo. En definitiva, el sentido de mi vida es pasarlo bien, estar comillas, feliz. Y esto de que yo no tengo Dios, no creo en nada. Entonces es un primer desafío para aquellos que creemos que es necesario vivir procesos de transformación, tiene que ver con eso, no sumarnos al discurso de la política y los políticos como el ejemplo de corrupción, porque no diría yo, si tuviera que hacer un ranking y poner a ver quiénes son los más corruptos, primero los bancos, las financieras, las transnacionales, los más corruptos, los más ladrones, los más sinvergüenza. Después pondría las policías y las fuerzas armadas, ¿ya? Después pondría a todos aquellos que tienen poderes, comillas, espirituales, determinadas iglesias. Después pondría probablemente a los políticos, como en cuarto lugar, si no en quinto. Después pondría probablemente a los medios de comunicación social, que no son capaces en definitiva de cumplir su rol y transmitir desde su mirada, desde la investigación periodística, etcétera, verdades. O mostrar verdades e interpretarla acorde a tu mirada, que eso es legítimo. Entonces, y después pondría a los políticos, mira, pero en el escalafón, digamos. Pero sin embargo,
Augusto José Ramón, como he dicho tantas veces, hizo de ensuciar a los políticos y la política su objetivo y lo logró. Hoy día todo el mundo transmite con eso, y en gran medida la desafección de la política es la que llama a que la gente no vote. Es uno de los Oye, pero yo déjame... quisiera, antes de que fuera Mauricio, quisiera meter una cuña, como diría un periodista, pero no es una cuña periodística, es una cuña en el sentido de lo que el maestro carpintero denomina meter una cuña, ¿no? Vale decir, un pedacito de madera para que la puerta no se cierre, ¿ah? Y lo voy a decir, insisto, hoy día estoy como en esa onda de representar al pueblo pensante o relativamente pensante. Amigos míos, dentro de ese círculo, circuito, subcircuito, como le queramos llamar, dicen, con ironía, por cierto, que siendo un amigo mío, por lo demás calvo, me dice, si Boric es de izquierda, yo tengo la melena, no sé, de Frank Zappa, por decir cualquier estrella del rock. Y es un elemento que está ahí, dentro de la izquierda dura. A eso quería llegar, dentro de la izquierda dura. Y lo otro que es preocupante, como decía Mauricio, como enunciaba Mauricio, es que la política se está convirtiendo... A ver, ¿vieron la famosa serie de Netflix? Ya se me olvidó el nombre, pero ¿qué tiene que ver con un presidente de la República, su mujer, que House of Cards? Casa de juego, más o menos, vendría a ser la traducción, ¿no? Yo la vi. Ahí está el cómo se opera, el cómo es concebida la política desde el punto de vista del modelo capitalista. En este caso en Estados Unidos, y esa serie, digamos, le ganó varios puntos malos, como diría un hombre del rodeo. No es que me gusta el rodeo, pero tomo eso porque es muy conocido, al actor que la protagonizaba y que la producía, porque el tipo era uno de los productores ejecutivos de la serie. Entonces, House of Cards nos muestra, ¿sí? No me acuerdo el nombre del actor, pero es muy famoso en todo caso. Entonces, ojo, hasta el día de hoy, en un momento dado se decía que había sido abusador de mujeres, y después, un rato después, ya nunca más se dejó de decir. Era abusador de un joven. Eso, Kevin Spacey. Claro, pero eso duró re poco. Duró tan poco como las noticias sobre Cuba en la televisión chilena, para poner un ejemplo. No, pero lo sacaron de la serie. Sí, correcto, pero ojo, eso puede haber tenido que ver con que la clase política, o mejor aún, los poderosos de verdad, los que están detrás de todo, persiguieron a Spacey, porque después no se dijo nada más, no se trabajó, no se trató, no se desarrolló nunca más la investigación periodística al respecto, ¿ya? Ojo con eso, ¿se fija? Ahí metí un par de cuñitas, pero en todo caso nos va quedando poco rato, pero por favor, le corresponde a Mauricio. Sí, mira, para terminar la idea, la democracia fue inventada por los griegos y fue hace como harto rato atrás, y si miramos la moneda y la cae la moneda de la lancilla, la verdad que no soy demócrata, o sea, definitivamente, no. O sea, si la moneda la agarra Chadwick, tampoco soy demócrata, no. O sea, bueno, pero Chadwick lleva 4 años gobernando, ¿cómo? Y sigue siendo demócrata. Pero no fue por una elección de la moneda, digamos, ya, no, yo creo que para gobernar hay que tener ciertos méritos, ciertas características, cierto perfil. Tienes que creer en la elección del pueblo. Pero lo eligieron canciller a Hitler. Sí, pero es lo que, o sea, yo no estoy diciendo, es lo que yo creo que tiene que ser, digamos, o sea, a lo mejor soy uno de los pocos que piensa así, pero yo creo que para ser presidente de la República, para ser político, tenéis que tener ciertas características que tienen que ver con un abanico de hartas cosas, digamos, ¿ya? Bueno, pero tendréis que hacer la definición y habría que es difícil lo que se plantea. Y con respecto al tema del tema de la corrupción, para mí, mira, yo siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, para mí la política es esencial. Sin política no funciona el tema. Necesitamos política. El tema es que hay que arreglar la honestidad, la moralidad, la ética, los valores de los políticos. Eso es lo que hay que arreglar, ¿ya? Oye, o sea, no es posible... o sea, a veces se permite que en un partido de la U con el Wander, el del Wander tome con la cuestión con la mano y meta el gol, y entonces o sea, puede haber ciertos niveles de corrupción o niveles acá, pero el que no puede estar corrupto es el árbitro. Y para mí los políticos en Chile deben de ser los árbitros de todos. Hoy día nadie asume desde el punto de vista político la responsabilidad desde el fasco del robo de Carabineros.
O sea, aquí el tema no parte en el mayor, no sé, el coronel, el que partió el tema. Sí, no, hay hubo un ministro de defensa, hubo un ministro del interior, hay flujos de casa, está la Contraloría, o sea, y eso mismo pasa en montones de otros casos. O sea, nadie asume los roles políticos y cuando se asumen no pasan más allá de decir, sí, en realidad asumo mi responsabilidad. O sea, Mauricio, el problema, déjame terminar, Augusto, mira, el problema fue cuando nosotros tuvimos el gran problema del 27F. La persona que asumió la responsabilidad fue la directora Don Emilio, y por ahí se cortó el hilo por lo más delgado. Y no llegó arriba a las instituciones superiores de la Armada o a las instituciones superiores del ministro del Interior o de la Presidenta de la República. Pero Mauricio, lo que estás diciendo tiene que ver un poco con lo segundo que planteaba Fernando. Tiene que ver justamente con la política, pero resulta que la política, para que pueda solucionar los problemas que tú estás planteando, es porque la gente tiene que convencerse que la política somos todos. Lo vengo diciendo en otras oportunidades. En la medida que como ciudadanos seamos realmente ciudadanos y asumamos nuestro rol como ciudadanos, recién vamos a empezar a poder tener lo que tú planteas. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque resulta que somos los ciudadanos los que tenemos que exigir, ¿no es cierto?, que se sancione a quien se le otorgó la potestad, ya sea cualquiera sea el mecanismo, de cumplir un cargo y esa persona asume el cargo y abusa del cargo. Sí, claro. Pero en la medida que tú estés esperando eso de las autoridades, no. Eso está en la base. Y la base somos nosotros. Y nosotros somos los ciudadanos. Pero efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea, ¿no es cierto, Fernando? Se horadó, ¿sí? Se hizo, pero se rompió toda la base que tiene que ver con la no educación cívica, tiene que ver con el discurso permanente que los políticos son cochinos. Entonces no te metas en política, déjame a mí, porque yo... Oye, pero si la mayoría de los políticos son cochinos, pues. Bueno, pero Mauricio, da lo mismo. Lo que pasó con el tema de las boletas ideológicamente falsas, ¿qué ocurrió con eso? Mauricio, da lo mismo que sean todos cochinos. Supongamos que son todos cochinos. Yo no he dicho todos. Pero Mauricio, ¿dónde quieres? Pero déjame responderte. Da lo mismo que aunque fueran todos cochinos. Okay. No estoy diciendo yo que sean todos cochinos. Supongamos que fueran todos cochinos. La única forma de limpiar eso es porque los ciudadanos se preocupan de que hoy día tenemos grados de corrupción, y no solo en la política, sino efectivamente en todas las instituciones. Lo tenemos es porque como ciudadanos hemos sido pasivos, dejamos hacer. Y eso tiene que ver justamente porque nos instalaron que la política era cochina y que eso no había que meterse. Entonces, quienes se metieron, en un porcentaje, abusaron de eso. Y hoy día estamos metidos en el enredo que estamos, es porque abandonamos nuestro rol de ciudadanos. Por tanto, si tú quieres que eso se solucione, a mi juicio, pasa porque los ciudadanos nos empoderemos. Sí. Uno de los actos es ir a votar. De todas maneras, sí, Augusto, pero eso significa permanentemente estar por votar. Si tiene que haber un control ciudadano, tiene que haber una vigilia, o sea, estar vigilando de manera permanente. Sí. Pero estoy hablando del mundo ideal, no debería ser. No debería por qué estar vigilando a la persona, no. El paraíso se rompió con Adán y Eva, Mauricio. Pero el paraíso. Lo que pasa es que es lo que yo creo. Yo creo el que paraíso es que vivimos en el mundo real. O sea, es que vivimos en el mundo real, no en el mundo ideal. Bueno, pero si estamos hablando de que de lo ideal bajamos... Si tú eres creyente, cuando te mueras vas a llegar al paraíso. Acá en la tierra no existe el paraíso. Ok, yo aspiro a que por lo menos algunos políticos no lo hagan porque lo están vigilando y me van a ver, sino que lo estoy haciendo porque no corresponde hacerlo y lo estoy haciendo porque es bueno hacerlo. Hay una frase que dijo Fernando por ahí, que dice, es que la gente quiere ser feliz. O sea, yo no veo nada malo en eso. El problema es qué es lo que te hace feliz.
O sea, a mí me hace feliz ayudar a los demás. A mí me hace feliz que las personas estén bien. Oye, bienvenido entonces que seas, po. O sea, claro, si a mí me hace feliz andar en un yate o me hace feliz pegar el coazo para tener un mejor auto, claro que está malo. Pero si a mí Pablo me Escobar, hace yo creo feliz, que Pablo, a mí me hace Pablo feliz Escobar también ayudando a decía los que demás, haciéndolo bien, ¿cuál es el problema? Bienvenido como sea. dice Pablo, Oye, seguramente bueno, Pablo yo Escobar, voy a hacer Pablo de Escobar árbitro. también Yo, decía que hacía feliz a la gente en la medida que le regalaba sí. cosas. No, Oye, pero estamos hablando yo- de hacerlo feliz. Oye, a propósito del ejemplo de los árbitros, ya llevamos 40 minutos con este tema, yo voy a ser árbitro, voy a golpear la mesa y se acabó. En todo caso, yo quisiera agregar una cosa, siempre en mi estilo irónico, que por último cada uno tiene su personaje. A ver, si nos ponemos a pensar en que el IFE, el ingreso familiar de emergencia, no es una dádiva del gobierno, de la moneda, del presidente de turno, sino que es plata de uno que ha pasado por el fisco y el fisco la ha procesado, esto para reproducir digamos, el discurso capitalista, que es el que se supone que la gente que entiende más fácilmente hoy en día, en plena y maldita posmodernidad, como me gusta decir a mí. ¿Ah? Ahí tenemos un ejemplo para reforzar lo que decía Augusto, pero con el discurso capitalista y neoliberalista, porque parece ser que es el único que se entiende, o la mayoría de la gente es el único que entiende. Ahora, el tema es largo, lo podemos continuar otra vez. Insisto en que muchos de los temas, muchos, en este caso casi todos los temas, tal como decía respecto de otro asunto, Mauricio, son perfectamente retratables en otro, separado por un guión, retratables, en otro momento, porque es imposible terminar de consumir, comillas, uno de este tipo de temas, sobre todo. Ahora bien, al pasar a la segunda parte, primero decimos que vamos a ir a una pausa brevísima, y que volvemos con otro tema que es muy interesante y que se conecta con el anterior, sobre todo en el momento en que lo dejaron ustedes, particularmente Mauricio y Augusto. Mira lo que son las cosas, lo dejaron ahí. Estoy con el dedo en el mouse para linkear, por así decirlo. Vamos y volvemos en Barlovento. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Aquí estamos de vuelta. Y el tema que viene ahora, parafraseando a Beethoven mismo, taratatán, es el caso Valeria Vivanco y sus conexiones. Bueno, no se olviden de que yo soy músico por formación, no puedo dejar de usar ejemplos musicales. Y resulta que se acordarán, ¿no? Porque por lo demás es noticia reciente, incluso por la televisión abierta, ¿ya? El oscuro asesinato, o si ustedes prefieren la oscura muerte, pero el oscuro caso de muerte o de asesinato o de accidente no reportado de una funcionaria de la PDI en acto de servicio, ¿cierto? Claro. Ahora, la pregunta que se hace nuestro guionista de hoy día es si esto será la guinda de la torta, dicho de manera gráfica, respecto de la inoperancia o bien la corrupción, como usted prefiere, o se prefieren las dos cosas, de la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile. Y agrega a nuestro guionista, porque esa es la forma responsable de generar debate o de evitar el debate, evidencias, respaldos, como se dice en la escuela del debate, que es una escuela académicamente surgía en Gran Bretaña mucho tiempo hasta un siglo y medio atrás, era por decir algo. El debate académico. El caso de Viviana Heger en Puerto Varas, ¿se acuerdan? Sí. Que la encontraron al final en el entretecho, eso. El superoperativo, así como de G.I. Joe, de película de Hollywood de acción, con 800 funcionarios en Temucuicui, que fue un fracaso, un fiasco. Discúlpenme la forma informal, valga la cuasi redundancia, pero es para un cuec, ¿no? Cuec, realmente. Por un detective esa muerto. situación.
Claro, o sea, horrible, un fiasco. Después, otro elemento más de respaldo, en los hechos y en el tiempo. La querella por malversación de fondos y lavado de activos y falsificación contra el exdirector ¿de dónde? De la PDI, Héctor Espinosa. De nuevo queda la pelota dando bote, cada uno de nuestros panelistas que tome el testimonio según le parezca, y tendríamos, no sé, algo así como media hora para conversar sobre esto. Les aviso desde ya. Le muestro tarjeta amarilla. Adelante, por favor. ¿Augusto tú o puedo? Como quieran. Mira, como había un juego una vez lo conversamos, el que pregunta le toca. Bueno, entonces yeah. Bueno, mira, estos temas, yo diría que estos temas se conectan, pero fundamentalmente invitan a hacer la siguiente reflexión. Respecto a los temas de Valeria Vivanco, parece sintomático la manera cómo se manipula la información y cómo se sataniza a determinadas personas sin tener ninguna prueba de ello. De hecho, lo que todos vimos en los noticiarios de televisión era unos muchachos que se mostraban las piernas, unos muchachos que corrían y doblaban una esquina. Y sobre esa imagen y sobre otra imagen que mostraba en la altura un auto, digamos, que uno no sabía si era el auto o no era el auto, que doblaba hacia la izquierda, no daba mayor referencia, pero las noticias nos entregaban sobre la base de esos elementos. Miren, ahí están los culpables. Estos dos muchachos mataron a esta detective. Y la mayoría de la comunidad recogió esa invitación y ese llamado y empezó a repudiar a estos asesinos, supuestos asesinos, tanto así que alguna gente incluso fue a la casa del dueño del auto a apedrearla, y etcétera, etcétera. Y a poco andar nos encontramos con la sorpresa de que no fueron los asesinos y que la inocencia que ellos alegaron siempre fue real. Y esos muchachos fueron sometidos, no solo ellos, sino que además personas anexas, como el dueño del vehículo, etcétera, etcétera, fueron sometidos a tratos inhumanos, crueles, degradantes y torturas. De eso no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los invito a leer un artículo que escribí sobre la porofobia. En definitiva, ¿por qué? Porque son pobres. Y de alguna manera el conjunto de la comunidad comulga con un discurso oficial, los sataniza, los culpabiliza, son los criminales. Y la realidad nos muestra que eso no es así. ¿Y cuál es el gran drama que hay detrás de esto? El gran drama que hay detrás de esto es que esto es parte de la cotidianidad de la vida de las clases pobres y de los jóvenes que son pobres y de los sectores populares donde no hay ningún respeto por sus derechos constitucionales y hay sistemática violación de ellos por las policías uniformadas y por las policías de civil. Entonces allí está un primer, y eso es una manifestación clara de violación de derechos humanos del Estado de Chile respecto, en este caso, de estos jóvenes que sufrieron y fueron víctimas de esta acusación. Con esto no quiero decir de que eran niños de pecho, ángeles, seguramente eran jóvenes como cualquier joven, digamos, o incluso podrían haber tenido antecedentes, pero eso no los hace responsables de un homicidio. Entonces, nuevamente volvemos al tema de los medios de comunicación, que están en manos de ciertos determinados grupos económicos que les interesa potenciar la imagen de que los pobres son peligrosos, que los pobres en definitiva son delincuentes, que los pobres son flojos, que los pobres no tienen aspiraciones y mostrar una imagen que no tiene nada que ver con lo que es el esfuerzo cotidiano de la gente que está sumida en la pobreza. Me quedo por ahí para no... Yo estoy de acuerdo con ese enfoque, digamos, esa mirada del ¿cómo se llama?, del problema, del caso
de la Valeria Vivanco. Yo creo que todo de alguna manera se instala y la mayoría de los casos se utiliza ese mismo mecanismo para prejuiciar, digamos, y es parte del modelo que se instala. Pero también está la otra variante que un poco tiene que ver con el hecho de que nuevamente caemos en una institución que hasta ahora había estado como salvando, digamos, dentro de todo, y al final se va como sumando. Cuando uno a partir de este caso empieza a recordar hacia atrás y empiezan a aparecer estos otros casos y te das cuenta que por algún motivo se había salvado esta institución de caer en la lógica de ser considerada corrupta, y sin embargo parece que no, estaba en la misma que las demás instituciones que han ido saltando a la luz pública los casos de corrupción. Y un caso de corrupción que deja bastante, digamos, preocupación a mi juicio, porque hoy día se está hablando casi de un asesinato entre compañeros. Es decir, si eso ocurre, si es efectivamente que quien lo mató fue un compañero, esta niña, que puede ser porque a lo mejor fue un accidente, y los accidentes ocurren, especialmente cuando estás en esta lógica, en la dinámica que imagino que se debe producir esto de utilizar las armas en este tipo de casos, pero después hay claramente intenciones de encubrir esto al interior de la institución. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero aquí, ¿qué está pasando? Parece que el problema es mucho más grave que la sola ineficiencia, el solo error. Parece que estamos frente a una institución que debería estar encargada, igual que Carabineros, del resguardo, de la investigación, del saber la verdad, y parece que el tema no va por ahí, teniendo en cuenta la variante que tú planteas, Fernando, de que los gallos efectivamente yo creo que no aplican la misma lógica de para uno o para otro dependiendo de la condición socioeconómica, pero parece, a mí me da la impresión de que aquí se está destapando una olla que puede ser mucho más grande y que se suma a que el director más encima está hoy día siendo juzgado por delitos bastante graves. Es decir, nuevamente el uso de los recursos reservados, de los dineros reservados para cosas que totalmente personales, falsificación de documentos, malversación de fondos. Entonces caemos en esta lógica nuevamente de donde están todas nuestras fuerzas armadas hoy día metidas, más encima las fuerzas de orden, más encima investigaciones, y yo creo que si seguimos rascando, quizás vamos a llegar a otras instituciones que todavía no sabemos y que nos demuestran un país bastante, digamos, no sé, yo siento que corrupto, ya hay que decirlo con todas sus palabras, digamos, y débil, porque eso le da mucha debilidad a estas instituciones. Y de eso un poco explica a lo mejor lo que ya se vio en San Ramón, y que quizás está tapado en muchas otras partes, donde se está metiendo fuertemente el narcotráfico. Y eso si lo llevamos al tema de lo que se está tratando de construir, un nuevo país, una nueva democracia, con nuevas reglas del juego, yo creo que no podemos soslayar ni mirar al lado este tema. Yo creo que se nos está reventando cada vez más en la cara que estamos frente a una sociedad que está bastante enferma. Sí, es fuerte, el factor narcotráfico. A ver, cualquiera persona que tenga un dedo y medio de frente, creo yo, dejémoslo en dos, se pone a pensar en eso. Se pone a pensar en que donde hay hechos, cosas, delitos, faltas y todo lo demás de la naturaleza de lo que estamos hablando, y que además se están dando en instituciones que se supone que están para el orden y la seguridad y todo aquello. Si ustedes me disculpan el efecto, porque hoy día estoy particularmente irónico, debe ser porque estoy relativamente optimista respecto de algo, lo que fuera. Ya se lo conté fuera de micrófono. Yo creo que ese es el problema, sinceramente. Es una ironía dura, es un humor muy negro, lo reconozco, pero qué ironía ni 8 cuartos, es muy negro lo que uno podría suponer. Don Mauricio, ¿qué le parece a usted? ¿Hay narcotráfico? ¿Habría narcotráfico? ¿Hay que decirlo con todas sus letras? ¿Habría corrupción? ¿Sí o no?
Mira, yo sí creo que hay una mezcla de hartas cosas, pero lo primero que quiero decir, me da tristeza y pena que una niña de 25 años le haya muerto de un balazo en la espalda. Como el primer llamado que me hace a mí analizar este tema. Creo que por sobre lo que es estigmatizar a la gente pobre, más débil, más humilde, creo que es un tema de Chile de una injusticia social de hace harto tiempo, digamos. Pero para mí no es lo más importante. No significa que no sea importante, por favor no se malinterprete, ¿ya? Creo que para mí lo más importante es que aquellas personas que tienen el deber, el derecho, tienen la infraestructura para proteger, para cuidar, para investigar, para prohibir que se den ciertos actos delictuales, que se materialice la violencia, no están bien formados, hay corrupción, porque iban 4 en el auto, se bajó una niña, y le echaron la culpa a estos jóvenes que tuvieron la mala suerte de ir pasando, y claro, o sea, hay 4 que dicen que ellos 2 fueron y la televisión llega y muestra, aquí no hay un manejo de la información, a diferencia de lo que se ha planteado en otros temas, de querer manejar la información para decir que tal y tal cosa ocurre. O sea, hay una persona muerta y 3 dicen que ellos fueron. Punto, así de simple. Y de ahí parte el tema, o sea, negar una situación donde está involucrada una compañera, ya sea accidental o por otros motivos, porque a lo mejor sabía cosas, que a lo mejor los PDI estaban metidos en otra cosa de fondo, narcotráfico, ¿no es cierto? Y estaban corruptos y la niña ya le había dicho que a lo mejor iba a decir y ven la oportunidad de poder dispararle, puede ser. Yo en lo personal creo que fue un accidente, y de ahí se pusieron de acuerdo los 3 rápidamente, y de ahí viene una cosa que empieza a parecer extraña, que es el Instituto Médico Legal, que también está involucrado. O sea, que es un ministro que fue súper potente. De nuevo vuelvo al tema, y perdónenme que lo plantee así. O sea, en un partido de fútbol, o sea, el árbitro no puede ser corrupto. O sea, si no, ¿cómo funciona todo? O sea, el Instituto Médico Legal, al parecer estaría metido en el tema de corrupción, porque entrega un informe de que ¿no es cierto?, que el disparo fue a través del abdomen, y resulta que 3 análisis posteriores también científicos determinan que el impacto entró por la espalda. Entonces, además de eso, ¿qué pasa ya renunció el prefecto de investigaciones de la zona de la brigada de homicidio? ¿Qué pasa con el director actual? ¿Sabía, no sabía? Trataron de echarle tierra para que no se ensuciara el nombre de la PDI y le salió el tiro por la culata. Para mí, insisto, tiene que ver con un tema formacional, tiene que ver con un tema valórico, y tiene que volvemos a caer en lo de siempre, y que me han molestado a mí hartas veces. Caín mató a Abel por envidia. O sea, la naturaleza casi humana, ¿ya? Así funciona. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ir cambiando a los que nacen de otra forma, y entramos en otros temas que hemos hablado, que tiene que ver con la formación valórica, que tiene que ver con la educación, que tiene que venir con cómo formamos una nueva sociedad, una nueva forma de hacer las cosas, ¿ya? Para mí, por eso es grave este tema, por eso, digamos. Mauricio, yo estoy de acuerdo contigo en que, digamos, en tu metáfora del árbitro, de que, claro, si el árbitro ya es corrupto, que lo han habido también, ojo con eso. Sí, me imagino. ¿Ya? Pero que el árbitro, en lo que tengo un matiz contigo, es que tú asumes como que el árbitro per se, por asumir el cargo, no va a ser corrupto. No debería ser, digamos. No debería ser. No, es una cosa. Está bien, lo que pasa es que el que nombra al árbitro debería tener una. No, es que siempre tú, por la condición humana, siempre está el riesgo de que quien asume sea corrupto. Y de ahí donde yo planteo eso que va a ocurrir siempre va a haber un espacio donde está el rol de la ciudadanía, que no puede dejar que eso ocurra, y tiene que estar atento, y que cuando ocurra, preocuparse de que haya las acciones pertinentes.
Sí, no, de hecho, claro. yo creo que las sanciones a los árbitros deberían ser peores que a los no árbitros, porque justamente se juega en la fe pública, ¿ya? Pero hay, Oye, hay, mi hay un mujer factor. les va a echar, oye, mi mujer les va a echar a perder esta metáfora que tiene cara de alegoría futbolística en este caso. Cuando yo converso sobre fútbol con ella, que entiende bastante, pero sobre todo entiende de la madeja y maraña que está sobre el fútbol, que la FIFA, que el negocio. Y claro, el problema con la metáfora es que cuando pensamos en que el fútbol es básicamente un negocio donde tienen que ganar los grandes y perder los chicos, chuta, se nos fue a la porra la alegoría, no es por nada. Sí, claro. Prefiero Mira. reírme, yo a esta altura de la vida yo me río. Me río como en esos tangos que son sufridos y que río en vez de llorar. Esa es la verdad de las cosas. Oye, bueno, Fernando, vamos un ratito contigo y para dejar, Mira, no sé, un cuartito de hora para Yo incidir. creo que hay algo que se olvida en el análisis que hace Mauricio. Y ese algo que se olvida es la política. La política cumple un rol determinante en la forma como nosotros educamos a nuestros niños, Sí. cómo educamos a nuestros carabineros. Entonces, la política genera procedimientos. La política permite de que un tipo, comillas, malo, tenga que verse impelido a actuar correctamente. ¿Por qué? Porque está tan constreñido por las normas sociales, las normas expresadas en las leyes, que no le dejamos espacio ni opción que no sea dirigirse al bien. Y eso lo hace la política. Yo no quiero creer de que el hombre y la mujer sean esencialmente malas personas. Yo creo en el hombre bueno de Rousseau. Ahora a Rousseau lo criticarían, digamos, por decir el hombre bueno. Tendría que decir el hombre y la mujer bueno. Incluso ahora tendría que ampliarlo más todavía. Pero yo creo que lo que va condicionando la vida de las personas tienen que ver necesariamente con cómo éstas viven. Sí, es patético cuando tú te metes en la criminología. ¿Con qué te encuentras? Te encuentras con que el tipo que está en la cárcel cumpliendo pena por homicidio, su papá estuvo en la cárcel cumpliendo pena por homicidio, su tío estuvo en la cárcel cumpliendo pena por homicidio, él no conoció el cariño, vivió en el cename, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se reproduce. Entonces eso tiene que ver con procesos formativos. Si a ese niño tú le das cariño, compañía, comprensión, le muestras otras cosas, difícilmente va a ser un delincuente. Pero si él solo conoce ese espacio y en ese espacio se valida como algo bueno, ¿ya? Va a terminar en la cárcel. Es por eso que yo les he contado que las estadísticas nos dan cuenta de que el 95% de las personas que están en la cárcel son hijos o parientes de personas que estuvieron en la cárcel. Y lo otro, perdón, Fernando, y lo otro para aclarar esta parte, que tiene que ver, también tiene que haber una reforma ahí, es que las personas que están privadas de libertad puedan generar recursos, porque también esos hogares quedan desmantelados. El jefe de hogar se va a la cárcel y la señora se queda con 2 o 3 hijos pequeños que, claro, se ven en una situación súper desfavorable desde el punto de vista económico, y al final, por obligación, el niño tiene que empezar a delinquir, tiene que empezar a meterse en la delincuencia para poder asumir ciertos roles, ¿no es cierto?, que haga un poco los estándares de vida, ¿no es cierto?, que están presentes en nuestra sociedad. Entonces, que estos tipos que están detenidos o están presos tengan la capacidad, y el Estado tiene que inventar un modelo para que ellos puedan producir dinero y esas familias puedan recibir una cantidad de dinero. O sea, que el prisionero no se levanta a pasearse en las galerías como lo hacen todos los días sin hacer nada. Hay muy pocos los que trabajan. Y yo no sé si pueden producir dinero y no dinero, pero lo hacen y le mandan dinero a sus familias. Pero creo que el Estado tiene que preocuparse un poco de esa parte también, junto de formar a los niños, de hijos de presos, también a los presos que tengan esa posibilidad de poder producir. Mira, en esto, si me permite, Mauricio, en esto
nuevamente el sistema y el modelo. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, las cárceles son así como las conocemos y todas las cárceles son terribles y adentro están todos medio matándose y llenos de armas, ¿eso es así? No, no es así. Hay cárceles donde se establecen otros mecanismos de cumplimiento de las penas. Sin ir más lejos, en Uruguay existe la cárcel de Punta de Rieles, ¿ya? ¿Cuáles son las características de esta cárcel? Que la cárcel se abre en las mañanas y se cierra en la tarde. Y durante el curso de la mañana, la gente va a los distintos talleres que hay en la cárcel a comprar pan, a comprar muebles, qué sé yo. Los reclusos pueden estar con sus familias durante el día y llegan a las 9 de la mañana, se van a las 6 de la tarde. La hora la estoy inventando porque no recuerdo exactamente la hora exacta. ¿Qué otra característica tiene esta cárcel? No tiene gendarmes. Quienes controlan la cárcel en términos de que no haya fugas y todo lo demás, son los propios reclusos. Obviamente hay un cuerpo de gendarmes, como se llama en Chile, no sé cómo se llamará en Uruguay. Hay un alcaide que no sé cómo se llamará tampoco en Uruguay, o hay un jefe de la prisión, pero hay otros modelos que son mucho más humanos de cómo cumplir las penas, y esos modelos funcionan, es decir, dan resultados, y estos modelos existen en distintos lugares de América Latina, no solo en Uruguay. Oye, y hay que recalcar eso, Fernando, o sea, estamos hablando de que existe en Uruguay. Tengo que confesarlo, no tengo por qué dejar de asumir mi ignorancia, porque todos somos ignorantes al menos en algo. Yo me ponía a pensar cuando Mauricio decía lo que planteaba en los países nórdicos, y resulta que Fernando nos sorprende a todos. ¿Y cuándo se ha dicho en la televisión chilena esto que Fernando está difundiendo en este programa? ¿Cuándo? ¿Quién periodista lo ha dicho? ¿Qué contacto con algún país latinoamericano que tenga este modelo humanizado, socializado, de verdad tendente a la reinserción, lo han dicho? O sea, ahí volvemos con la corrupción de los medios de comunicación. Yo que vengo de vuelta en este camino prácticamente, y ahora estoy autonomizándome, para decirlo de una manera elegante, sé perfectamente de qué estamos hablando, como lo decíamos en programas de los primeros que tuvimos. Oye, bueno, dejemos un ratito, propongo, por 14 minutitos para incidentes, si les parece. Una cosita más, ya, solamente diga. una sola cosa más sobre este tema. Hay una variable que no es menor. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y también las estadísticas, familias que de alguna manera van cayendo en la delincuencia. Pero otra variable muy fuerte en este país es que hay personas que cometen delitos y no les pasa nada. Y eso también es un aspecto que te lleva a las condiciones que tenemos hoy día. Y estoy hablando de delitos simples, ya ni siquiera caer en lo económico, corrupción y todo tipo de cosas. El caso Penta, que ya son el hijo de Carlos Larraín, atropelló a una persona y le salió curado. Nada. Y está claramente que mintió y toda la martingala que hicieron. Entonces, eso mismo le pasa a una persona más, ¿cierto?, con otras condiciones socioeconómicas y a lo mejor se va hasta preso. Entonces también yo creo que es una variable el hecho de que existe, en Chile tenemos un problema de que no hay igualdad de justicia para todos. Así es. De todas maneras es así como tú lo dices, ¿no? Así es. Lamentablemente así es. Lamentablemente, ¿no? Así es, sí. Como diría nuestro querido Leonel Sánchez, nuestro icónico y simbólico Leonel Sánchez, que le ama hacerle. El problema es que si nos quedamos en el que le ama hacerle, no vamos a avanzar como sociedad. Y hace ratito que estamos bailando como Michael Jackson para ponerlo. El famoso Leonel Sánchez jugó en la U. Dicen que cuando joven jugó en el Wander primero, ¿no? ¿No? ¿Eso es mentira? No. Lo que pasa es que había un Raúl Sánchez en Wander, que fue uno de los más grandes zagueros centrales del fútbol chileno. Y que fue como el papá de Elías Figueroa. Elías Figueroa, el referente de Elías Figueroa era Raúl Sánchez. Fue a préstamo a La Calera porque no tenía cupo, espacio, porque estaba Raúl Sánchez, que fue un gran
Ya. Pero nada que ver con Lionel. Nada que ver con Leonel Sánchez no, Raúl, de la U todo el rato, o lo fue. Bueno, lo fue en vida laboral, digamos. Me suena, me suena la U, me suena. Leonel Sánchez es el más mejor. El más mejor también. Y para los futboleros, y Raúl Sánchez también jugó en el Colo-Colo, búsquenlo. Mira. Tuvo su defecto. A la hora de incidentes yo quería aprovechar, porque como hablo menos, y no estoy reclamando por eso, que cada uno tiene su rol acá, ¿sí? Esa cuestión está clara. Es un poco humor negro una vez más, y a esta altura de la vida es el humor que más me gusta y me representa. No, pero hablando bien en serio, hay una cosa que a mí en la vida me importa mucho: la coherencia, como lo diría Julito Martínez, para remarcarlo. Algunos le llaman consecuencia. Para mí coherencia es siento de una manera, pienso de esa manera, actúo de esa manera, y entre medio hablo de esa manera. Hay una senadora que es muy magallánica y que siempre estuvo peleando por los derechos de las regiones, chica, desde allá, desde el austro, porque Magallanes es el Pompi del mundo y el Pompi de Chile también, ¿cierto? En muchos sentidos. Ahora bien, resulta que la mismísima senadora, que resulta que te la decía de lo mismo, podría ser de cualquier partido, que se llama Carolina Koch, de Magallanes pasó en la parrilla electoral para las próximas parlamentarias desde ya a la región metropolitana. Va a seguir hablando ella. Se bajó. Así se dice. Se dice que va a ir por la región. La noticia más fresca que yo vi y leí es que ella va a ir por la región metropolitana. Pero hoy día avisó que se bajaba. Hoy día avisó. Bueno, qué bueno que resultó la presión. De cualquier manera, el caso ya no es candidata. No. Lo que yo leí, y hasta donde yo sé leer, lo que dice Augusto, me tomo para la palanca yo mismo. La noticia, por cómo estaba redactada, el lenguaje castellano, implicaba que ella se iría a cambiar de circunscripción, ¿cierto? Para la próxima elección parlamentaria desde su querido Magallanes, su querida región de Magallanes, a la región metropolitana. Sí. Ese es el caso. ¿Ya? Ese es el caso. Entonces es un caso de coherencia. Pero hoy día, y además el discurso de ella ha sido regionalista todo el rato. Entonces ahora, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a ser metropolitanista? No, parece que hoy día son las cosas que a mí me complican, como ciudadano me complican en este caso de la clase política, no en su totalidad, cuando aparecen, ¿ya? Y se llaman Pérez, González, hombres, mujeres, de opción sexual A o B, me da lo mismo. No es el punto es coherencia. Yo soy guanderino porque soy porteño porque soy guanderino, aprovecho de pasar el aviso, como tengo. Parece que se tomó una pastillita de coherencia y se bajó. Claro. Qué bueno que así fue, porque quiere decir que es coherente. De cualquier manera, el caso es el caso, a ver, se puede haber resuelto el caso, pero es un tema que para mí es muy importante en esta sociedad contemporánea, bajo la bota dictatorial del modelo neoliberal talibán, en un contexto de maldita posmodernidad. ¿Somos o no somos coherentes? ¿Ya? Ella por último tuvo su momento de incoherencia, ya dejémosla ahí, bien me parece, le voy a dar la mano, lo que sea. Pero ¿por qué es el caso. Por Santiago? Por el tema de que ella levantaba el tema regionalismo. Ella siempre levantó el tema regionalista discursivamente. Pero uno pudiera pensar de que un senador regionalista en la región metropolitana iba a hacer un sostén para que el regionalismo se pudiera materializar. Si es que resultaba coherente. Si es que lo hubiera dicho. Ahora, en todo caso, si hubiese sido esa la lógica, convengamos que seguimos fregados en Chile, para no decirlo en lenguaje más feo, en el sentido de que todo se remite a la región metropolitana. Tú no consigues nada desde las regiones. Eso, te fijas cómo surgiría un contraargumento inmediatamente en lo fáctico, señor abogado. Claro, o sea, una cosa, doble filo tiene al menos la cuchilla en este caso, o el cortapluma. Claro, porque resulta que tengo que ir a la región metropolitana para lograr descentralizar el país. No entiendo. No soy tonto, que yo sepa, no entiendo. ¿Te fijas? O sea, el tema de la coherencia para mí en esta vida y a esta altura de mi vida es muy importante, ¿ya? Fundamental. Entonces, claro, a lo mejor la intención estratégico-política ajedrecística, y ahí si se ponen a decirme
que habida cuenta de una táctica sobre la base de una estrategia y mover el peón 2 alfil, o que no, ahí ya me complica de nuevo, ¿te fijas? Porque yo de alguna manera represento a la gente desencantada acá en este panel, ¿ya? Cuando paneleo un poquito. Y no quiero decir con esto que la clase política me tiene chato, pero la mayoría de los casos que van surgiendo, como este, por ejemplo, me ponen chato. Y con esto no quiero decir que Fernando no tenga razón y Mauricio deje de tener razón con lo que plantea. Hay candidatos peores. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, pero... Y además tenemos el problema más de fondo, y con esto termino, el problema más de fondo, como dijo el Watt, el más de fondo es que la lógica del mundo de la política, al menos en Chile, ya que somos chilenos, supone este tipo de movimientos. O sea, ¿por qué no son elegidos y elegidas, hombres y mujeres de las regiones, en las regiones y para las regiones? ¿Por qué se me va a meter el mismísimo Lagos Weber, por ejemplo? Él es santiaguino, ¿qué tiene que hacer en Valparaíso? Pero se puso la camiseta interpretando un sentimiento popular. Estoy interpretando un sentimiento popular. Oye, a todo esto, en las regiones impares que se eligen senadores, ¿no? Pares. Pares. Y en la metropolitana. Los pares, claro, y la región metropolitana, que supuestamente era la 13, estaba con las pares. Está con las pares. Sí. Bien. Oye, una que tiene que ver con una alegría que tengo, digamos, que quiero compartirla, pero es una alegría contradictoria, que tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Helmut. Llegó el Choco Sánchez, ganó el Wander, ¿ya? Y ganó el Wander. No, tanto como eso no. Después de hace mucho tiempo que el Wander no ganaba, logró ganar, digamos, y eso... No ganó. No, empató. ¿No ganó? ¿Ah? Empató. No perdió. Eso es. No perdió. Y eso es bueno porque... Pero mejoró su funcionamiento futbolístico mal que mal. Sí, pero estuvo bien Wanderito. Pero hubo un cambio ahí. Merecimos ganar. Un cambio de dirección que no me gusta ese señor a mí, pero bueno, no. Ya lo hablamos la vez pasada también. Para mí el fin no justifica los medios. Podría haber llegado otra persona a hacerse cargo de Wander desde el punto de vista de la dirección, digamos. Los socios deberían haber hecho una reunión ahí y que no el pueblo, digamos, pero los socios pudieran acceder de alguna manera al direccionamiento de un club deportivo. Pero bueno, está el tema de las acciones, es otro modelo que hay. Pero bueno, pero me alegro porque como yo soy proyanchino y desde chico escuché hablar del Wander, los vi entrenar, etcétera. Entonces me alegra, digamos, que esté saliendo esto y no siempre sea el Colo, la U, el Colo y el Colo, la U. A pesar de que hoy día no están como muy bien, pero bueno, ojalá que el Wander pueda... Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Mauricio. Grande Wanderito. Qué bueno el Wander. Grande Wanderito. Así que esa es una hora de incidente. Y lo otro que quería plantear es un tema que ojalá lo podamos tocar más adelante, que tiene que ver esto con que un tema para mí complejo, que tiene que ver con el que hemos hablado ya muchas veces, con el asunto de la democracia representativa o no. Yo soy de la idea de la democracia representativa. Hoy día, en estos momentos, la Comisión de Reglamento, entiendo, en la Convención Constitucional, está proponiendo de que aquellas votaciones que no se alcance el 2%, perdón, los 2/3 de las votaciones, estamos hablando de 103, 104 votos, 103, que vaya a un plebiscito nacional, ¿ya? Y para mí eso me suena extraño, porque siento que, si bien es cierto, es como súper representativo y es la democracia y el pueblo que se manifiesta, pero también tiene que ver con que la persona que yo elegí pensaba de una manera, a mí me representa, con mi voto te estoy diciendo, tú resuelve por mí, porque de alguna manera me representas mi forma de pensar. Porque si vamos a todo a plebiscitarlo, la verdad es que vamos a avanzar en una constitución media extraña, media complicada, porque no siempre lo que la mayoría quiere es lo mejor. Para mí, y eso a lo mejor suena antidemocrático, pero me pasó muchas veces. Yo fui presidente de curso de los colegios, así de simple. Oye, presidente de curso, ¿dónde hacemos el paseo fin de año? ¿A dónde vamos? ¿Qué sé yo? Y de repente, no necesariamente la mayoría
porque a veces no iban todos siempre a reunión, no siempre votaban todos los bien informados, y uno tenía toda una estructura que era mucho mejor y que era más fácil para que los niños lo pasaran bien, etcétera. Entonces, no siempre la democracia funciona porque no siempre toda la gente está bien informada, ¿ya? Entonces, si tú elegiste a alguien para que te representara, dentro del debate, dentro de los análisis, pueda llegarse a una conclusión y se define. Entonces, a mí me hace... Pero no entiendo el vínculo que estás haciendo con los 2 tercios. No, es que la propuesta, lo que yo entiendo es que hay una propuesta que si hay una norma constitucional que no alcance los 2 tercios, ¿cierto? Es la constituyente. Es la constituyente, ¿no es cierto? Eso se plebiscite, ¿ya? Y sea el pueblo quien decida, en un plebiscito nacional, abierto. No cree en la voz del pueblo. Puede que haya muchas normativas que tengan que plebiscitarse y de repente, plebiscito, oye, de nuevo me están preguntando, pero si yo ya elegí a esta persona para que decida por mí, voy a tener que ir a votar de nuevo, y de acuerdo a lo que la mayoría del pueblo decida, es lo que se va a escribir. Entonces, siento que se puede producir un desorden institucional, un desorden social, del punto de vista de las ideas, de los debates, de lo que se quiere, lo que no se quiere, que se pueda llegar. Así que eso. Yo no estoy de acuerdo contigo, Mauricio. No me imagino, yo quisiera agregar brevemente una línea, por favor, una línea. Y nada que ver con el narcotráfico. Un tema para conversar. Una línea. Nada, sí. A mí me huele a palitos en el camino. Don Augusto. Don Fernando. No, yo no sé, la verdad es que no me he interesado mucho en lo que plantea Mauricio respecto al procedimiento, a lo que están definiendo aún, porque además están en proceso todavía. No, es una pero es una propuesta, no es algo que está definido. Es una propuesta de la comisión, me imagino que tiene que ir al plano. Tiene que ir al pleno de la convención. Un poco más lo que avanza el tema, pero conceptualmente, no sé, esto de que yo escojo una persona y entonces yo delego en esa persona y confío en esa persona. Yo creo que eso es parte del fracaso que tenemos hoy. Lo voy a insistir y lo voy a repetir 1000 veces. El gran problema que tenemos hoy es que hicimos exactamente lo que tú dijiste, Mauricio. Logramos, entre comillas, derrotar a la dictadura con el voto. Eso nos dijeron, compadre, usted venga para acá, vote ya, y ahora váyanse todos para la casa, sigan trabajando. Nosotros, los representantes, les vamos, ¿no es cierto?, vamos a llevar la alegría. La alegría llegó, entonces, resultado de esa cuestión es lo que tenemos hoy día. El 18 de octubre de 2019 revienta porque la cuestión no da más. Y no da más porque esos, entre comillas, representantes, en el fondo, se coludieron de alguna manera. Yo sé que es una cosa mucho más compleja, ¿no es cierto? Porque duró 20 años el desarrollo de todo eso, o más, 30 años, ¿ya? Resulta en que los representantes al final estaban en un porcentaje relevante, se hayan pasado para el frente. Entonces, planteando de que la lógica es lleguemos a los representantes, que el árbitro es el que decide, que no es, y los demás vámonos para la casa tranquilos. No, yo creo completamente lo contrario. Lo que tiene que hacer el pueblo ahora es ser ciudadano. Me da lo mismo y podemos discutir, tú podrás estar más de acuerdo con la idea en otro programa, pero hay que... porque se está acabando Bueno. Digo en otro programa porque se está acabando el árbitro ya dio los minutos. El árbitro me puso tarjeta amarilla, ¿viste? Entonces, en todo caso, solo aclarar mi línea. A mí me huele a palitos en el camino porque todavía no somos Suiza como para tener plebiscito a cada rato. Pero bueno, muchachos. ¿Me permiten hacer una pequeña aclaración respecto al tema? ¿Ya? Mira, hay que tomar en consideración lo siguiente. El artículo 133 de la Constitución del 80, que corresponde a los artículos que se agregaron a la Constitución para hacer posible escribir una nueva Constitución, porque esa hipótesis de una nueva Constitución no existía en la Constitución original del 80, establece 2 normas que son súper importantes. Uno, establece el quórum de aprobación de las normas constitucionales nuevas, que son de 2 tercios, y del reglamento interno de la convención, que 2 tercios. Y establece además que los convencionales no pueden modificar los quórums. Por lo tanto,
en la comisión de normas y no me acuerdo, tienen es un nombre un poquito reglamento más largo. interno o algo por el estilo. Estuvieron parte de los convencionales de la lista del pueblo, propusieron cambiar esta norma de los 2/3. En realidad, detrás de eso había básicamente un gesto político. ¿Por qué? Porque cambiarla supone hacer un cambio constitucional. Es decir, para poder cambiar eso, hay que ir al Parlamento y el Parlamento tiene que, junto con el presidente de la República, conjuntamente lograr los 2/3 necesarios para modificar esa norma de los 2/3. Por lo tanto, no es viable. Y por otro lado, políticamente, hoy día no hay ninguna facción, por llamarlo así, o grupo dentro de la convención que tenga el tercio que le permita vetar todo. Entonces, no tiene mucho sentido hoy día entrar a discutir el tema de los 2/3, y allí en ese marco se planteó lo que dijo Mauricio, que no fue aprobado en esta comisión, fue 6-5 me parece que fue, no fue aprobado. No obstante ello, el Pleno va a tener que pronunciarse nuevamente. Pero se ve muy complejo porque esto no depende solo de la convención, sino que depende de una reforma constitucional. Eso, y finalmente... Oye, disculpe, muchachos, me van a disculpar, pero si no vamos a terminar como una discusión bizantina. Si quieren hacemos capítulos pegados, continuados, eternos. Pero yo estoy haciendo solo uso de... Lo que pasa es que para que Fernando... A mí me asignaron este rol. Helmut, dame 2 minutos nomás. Cumpla nomás, árbitro, cumple. Ya llevamos 5 minutos de más. Es que para aclarar un poco, porque no, yo estoy... El cortito. Lo que pasa es que cuando se nombre, se crea un artículo determinado y eso se vaya a votación, si no se alcanzan los 2/3, vamos a votar de nuevo. Si no se alcanzan los 2/3, votemos de nuevo, hasta que se alcancen los 2/3, porque se tiene que aprobar por los 2/3. ¿No es así? No es así. Es decir, no es la propuesta es que si no se alcanzan los 2/3 respecto a esa materia, se lleve a plebiscito, y en el plebiscito mayoría manda. Lo cortito. Propongo orden en la sala. A Fabiola Campillay le deseo mucho éxito en su propuesta electoral como senadora por Santiago. Igualmente, hay que votar por Fabiola Campillay porque es una como nosotros que puede transformar efectivamente nuestro Chilito. Claro que yo voto en Valparaíso. Vamos a cambiarnos la dirección a Santiago. Yo voto en Valparaíso, pero a los que voten en Santiago, Fabiola. Oye, el dueño está cerrando ya, pues el dueño del bar se está cerrando. No, pero incluso insisto en que este tema, todos los temas, casi todos, son tratables in extenso en nuevos capítulos. Esto es casi como las series de Netflix. Hay más episodios, temporada 1, temporada 2, y así sigan. Bien, muchachos, disculpen el autoritarismo, pero ustedes me asignaron este rol. Oye, bueno, en otro barlovento, desde un bar de Valparaíso o desde un bar de una ciudad puerto de cualquier parte del mundo, pero idealmente de Valparaíso, estaremos en el bar y desde el bar, las dos cosas, comentando, foreando, debatiendo, discutiendo, todo lo que salga. Pero siempre nos vamos a quedar cortos, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, porque es lo que el viento ni cantando se llevó. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao. Que estén bien. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez, conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.